Como bestia salvaje. Hechos 8, 1 al 4. Durante los últimos versículos del capítulo 7 de Hechos, se narra la terrible muerte de Esteban, quien murió apedreado en un arranque de ira de las autoridades judías durante su arreglado juicio. Ira que surge luego que Esteban les muestra la verdad de las Escrituras y a Jesús como el verdadero Mesías. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En medio de este suceso terrible, se nombra por primera vez a Saulo de Tarso, a quien se lo describe como un joven al cual los testigos falsos que acusaban a Esteban llevaron su ropa como ofrenda o como un trofeo y la pusieron a sus pies. Parecería que quisieran congraciarse con Saulo, de honrarlo de alguna manera con la muerte de Esteban. Llama la atención que hagan esto con Saulo, debido a que en el mismo versículo se nombra que era solo un joven, probablemente con solo 30 años, lo que nos muestra que el carácter y firmeza de Saulo en sus convicciones era de admirar por los judíos, aún mucho más que el de otros fariseos mayores que él. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Qué terrible descripción de Saulo. Él consentía, o sea, estaba de acuerdo, avalaba y aún se sentía a gusto, complacido con la muerte de los cristianos. Las dos primeras apariciones de Saulo en el relato nos muestran solo un poco del profundo odio que tenía hacia los cristianos. Esto solamente exacerbado por sus altos conocimientos religiosos y su vida de aparente rectitud como fariseo. Delante de ese odio ponía una máscara de celo santo por las cosas de Dios. Es posible identificarse con Saulo a pesar de lo marcadamente malo de su accionar. ¿Cuántas veces hemos consentido que algún ladrón lo majen a golpes cuando lo atrapan? Pero aún cuando alguien hace justicia por mano propia o en defensa propia, quita la vida de un delincuente. Pienso e incluso siento que está bien, que lo tiene merecido, que yo hubiera hecho lo mismo. Delante del desprecio y menosprecio que llegamos a sentir hacia la vida de una persona que no actúa como nos parece correcto, podemos poner una careta de santidad, una cara de justicia y de merecimiento, sin siquiera considerar que al igual que por mí, el Señor murió por él y sus pecados. Viéndolo de esta manera, ya no me parece tan atroz el pecado de Saulo, pues él defendía su posición con celo y firmeza, que yo no lo hago con mis posiciones, con mis principios y mi manera de pensar. Debemos cuidarnos muchísimo de los juicios que emitimos, pues si bien el ejemplo de un ladrón ajusticiado parece obvio, a veces nos enojamos o juzgamos a hermanos que piensan diferentes a nosotros, que alaban diferente que nosotros, o que incluso solo oran diferente a nosotros. No vaya a ser que nos encontremos persiguiendo, insultando a hermanos en la fe por un supuesto celo de la doctrina. Esto, por supuesto, no es una licencia para evadir o tergiversar las Escrituras. Por el contrario, es un llamado a la reflexión, a volver a defender y proclamar el Evangelio tal cual lo describe la Biblia. Dios amando a los pecadores, pero rechazando el pecado. En este primer versículo se enfatiza la persecución que hubo sobre la iglesia. Una gran persecución lo nombra. Ya no era solamente que no se les permitía hablar en el templo o los castigaban en público.
que evitaban la predicación a las multitudes, sino que se buscaba diligentemente y se invadían las casas en búsqueda de cristianos para poder llevarlos a la cárcel. La muerte de Esteban fue el disparador de la violencia hacia los cristianos. Los judíos podían juzgar a sus detenidos y castigarlos, pero no matarlos. No hay evidencia que el gobernador romano haya validado la muerte de Esteban, y tampoco hay señales de represalias de Roma hacia los judíos. Con esta impunidad tan evidente, los cristianos y sus familias tuvieron que huir por toda Judea y Samaria para poder salvar sus vidas. Ya no podían quedarse en Jerusalén, pues se había hecho imposible caminar en las calles con libertad. Sin saberlo, estaban dando el pie para el cumplimiento de la promesa de poder que hizo el Señor Jesús antes de su ascensión a los primeros discípulos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero qué manera extraña de poder, completamente ajena al poder que conocemos en el mundo. Un poder en huir, un poder en el esconderse, un poder mientras se escapa para salvar la vida y la de la familia. Realmente se puede ver acá cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de su pueblo. El poder del Evangelio para salvar almas es muy superior a cualquier otro tipo de poder o potestad que el mundo puede ofrecer. Porque ese poder de lo alto no nos deslumbra hasta el punto de preferirlo más que las cosas de este mundo. Lo que pasa es que estamos muy arraigados a lo terrenal. Por eso no nos parece tan poderoso, incluso teniendo la evidencia escrita en la Biblia. Pues si realmente lo consideraríamos poderoso y viviríamos su real poder, no quitaríamos la mirada de Jesús y valoraríamos la comunión con Él mucho más que cualquier deleite temporal del pecado. Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. A pesar de la violencia contra la iglesia que había escalado desde solo exhortaciones o prohibiciones públicas a predicar, pasando por los golpes y azotes, grilletes y cárceles, hasta llegar a dar la vida misma por el Evangelio. A pesar de esta potencial pena de muerte, hermanos de la iglesia se juntaron para enterrar y llorar a Esteban. Y este primer mártir produjo un profundo dolor en la iglesia en Jerusalén, pero también una profunda convicción de fe, haciendo carne las palabras del Señor Jesús cuando prometió que si a Él lo persiguieron, también a sus seguidores los perseguirían. Esto me hace pensar si en nuestros días estamos lejos de la persecución en sí, o más bien preferimos evitarla, no haciendo pública nuestra fe en Cristo. A veces preferimos dejar llevarnos por la corriente con la excusa de no generar discordia o conflicto. Pero tengamos en cuenta que si la falta de conflicto es por el temor a ser identificado como cristiano, entonces es lo mismo que negarlo a Él. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba, usada acá, tiene una raíz que se usaba para describir a un animal salvaje enfurecido liberado, que era justamente la determinación, fuerza y violencia que usaba Saulo para atacar a los cristianos. La raíz de la palabra es la misma usada para describir que luego del milenio Satanás será liberado para combatir contra Cristo. Esto nos hace imaginar la gran violencia a la cual se enfrentaba la iglesia primitiva. La persecución así de violenta aún está presente en países
musulmanes y politeístas, aunque para nosotros es algo que solo lo vemos como una noticia o como un testimonio lejano. Tenemos hermanos que están padeciendo la furia violenta contra su fe. Mínimamente debemos orar por ellos. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aunque los cristianos eran perseguidos, castigados y encarcelados, el evangelio de poder, la palabra de salvación, estaba libre. Así como los cristianos corrían para escapar de la muerte, el evangelio corría para repartir vida. Aún ahora, el evangelio tiene el mismo poder de vivificar. Ha estado en Argentina hace más de 100 años, pero aún hay almas que no han escuchado el plan de salvación de Dios para el hombre. Podemos pensar qué hacer si solo somos una pequeña iglesia en la Patagonia. Sin embargo, recordemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Solo estemos dispuestos a ser herramientas en sus manos.